Amén. Vamos a compartir entonces, hermanos, la palabra de Dios. Hoy día quiero hablar sobre el valor de la palabra de Dios y eso es importante que consideremos, ¿ya? El valor de entender la palabra de Dios. La pregunta es, ¿entiendes lo que lees cuando lees la Biblia? ¿Entiendes siempre? ¿Tienes todo el conocimiento o a veces es medio chino para ti? ¿No? A veces es chino. Yo les digo, nosotros decimos chino, los norteamericanos, los Estados Unidos dicen es griego para mí. Si alguna vez has intentado leer griego o entender griego, es igual de complicado, es bien complicado. Para nosotros es chino, pero... Entonces, la pregunta es esa, si nosotros entendemos todo lo que leemos y cuán importante es que nosotros entendamos. Vamos a Hechos capítulo 8, por favor. Verso 26, Hechos 8:26, aleluya. Estoy dando la introducción a esta serie. Todo indica que va a ser una serie, hermanos. Amén. Todo indica, hasta ahora todo indica. Hechos 8:26. Si lo tienen ahí me pueden decir amén, gloria a Dios, ouch. Me lo están colocando en control central. El otro día que estaba predicando Yankee me llamó la atención la rapidez que aparecían los versos. Yo dije, ¿han cambiado de programa? No, nos ha pasado antes los versos. Entonces, me parece muy bien, pero conmigo es difícil porque yo tengo mi bosquejo, pero muchas veces yo añado versos porque está fluyendo la revelación, entonces. Es igual, pero los años antes. Aleluya. Ya, vamos a leer. Hechos 8:26 y vamos a ir siguiendo, por favor, los versos que siguen. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu, un ángel en realidad, guía a Felipe, el evangelista, y le dice, júntate a ese carro. Y en ese carro estaba el tesorero básicamente de la corte de la reina de Candace, era su administrador. Ahora el hombre era importante, era un eunuco, pero era importante porque había ido a adorar a Jerusalén a un Dios que él no conocía, pero que anhelaba conocer. Y no solo eso, él estaba, en la escritura dice, que él estaba leyendo al profeta Isaías. Y en esa época no había sociedades bíblicas, hermanos. No era como que hablas la Biblia, vas y compras una Biblia y ya. En esa época los libros, en realidad no eran libros, eran rollos. Isaías tiene 66 capítulos. Así que era un rollo bastante grande, bastante caro, porque se copiaba a mano. Tenemos que considerar estas cosas. Entonces él de alguna manera había conseguido un rollo del libro del profeta Isaías, o el rollo de Isaías, que estaba copiado y escrito a mano, 66 capítulos en cómo están ordenados ahora en nuestro tiempo. Entonces a veces un rollango, ¿no? Y no era tan fácil encontrar los lugares, pero él quería conocer. Ahora, tenía los medios, tenía el dinero para comprar ese rollo, sí, pero era porque quería conocer. Y dice, estaba leyendo al profeta Isaías, verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe estaba ya familiarizado con la escritura, él era judío. Y él escucha que el otro está leyendo en voz alta, me imagino, al profeta Isaías del rollo que él había conseguido. Dice, pero ¿entiendes lo que lees? Verso 31, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, él estaba leyendo, pero no entendía lo que leía. Y dice, ¿y cómo podré si no hay quien me enseñe? Amén. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén, gloria a Dios. Entonces esta es una santa curiosidad, es una curiosidad con buen resultado. Él quería aprender de quién estaba hablando el libro de Isaías y encuentra a Felipe. Felipe el Espíritu Santo guía a Felipe, primero un ángel, luego el Espíritu Santo, y Felipe utiliza la escritura desde donde está leyendo el eunuco, y esa escritura está en Isaías 53. Ahora, nos quedaremos con esto. ¿Quién me va a enseñar o cómo voy a entender? ¿Cómo voy a poder entender si alguien no me enseña? Yo no asumo, hermanos, que las personas que vienen a la iglesia no saben nada. Nunca voy a tratar a la gente como que no sabe nada. A veces hay gente que es orgullosa y a veces se le sube el orgullo y te tratan como que si no supieras nada. Hay gente que es vanidosa o gente que quiere hablar y trata a los demás como si no supiera nada. Me he topado con esa gente en la vida. A veces vienen personas del exterior y creen que aquí no leemos. Aunque la estadística dice que aquí en Bolivia, en promedio, los bolivianos leemos máximo un libro al año. Cada uno. Si acaso. ¿No? Entonces, si tú no lees nada al año, alguien te lo está leyendo un libro extra más por ti. Pero es triste. Sin embargo, yo no asumo que ustedes no saben nada, pero yo asumo que todos debemos aprender algo más y que hay cosas que no sabemos. Por eso es que necesitamos aprender, por eso es que necesitamos nosotros sentarnos de tiempo en tiempo a escuchar la palabra siendo ministrada, a escuchar la palabra siendo enseñada. Amén. ¿Cómo vamos a aprender si no hay quien nos enseñe? Gloria a Dios. Les animo a escuchar nuestro programa, mi programa, en el canal de YouTube, Palabra Oportuna, capítulo 90 ya estamos, hablando con Pastor Jaime y estamos hablando del ministerio del Maestro. Varias cosas de las que están ahí las van a bendecir mucho, hermanos. Amén. Y no es por cuestión de que pongan like y que quiero crecer en redes y que quiero que un día llegar a 100,000 y que me manden plata, lindo sería. Pero Dios es mi fuente. Ahora, si un día Dios quiere bendecirme con eso, también no me va a ofender. Amén. Pero escuchen, comenten, manden mensajes. Expónganse a la palabra de Dios. Vamos a hablar de eso. Ahora, escuchar la palabra de Dios es bueno, es un deber del cristiano responsable. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es suficiente para que esta palabra cambie nuestras vidas. Debemos exponernos a la palabra de diferentes maneras, escuchando, leyendo, meditando, estudiando a fin de creer en ella, confesando la palabra y actuando en ella para que finalmente podamos recibir la manifestación de lo que la Biblia promete. Seremos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos recibido respuestas el último mes a nuestras oraciones? Gracias por su sinceridad. ¿Cuántos han recibido respuestas a sus oraciones los últimos 6 meses? Hay más manos, gracias, gloria a Dios. Hay algunos que todavía no saben de qué estoy hablando, creo. ¿Cuántos han recibido plena respuesta a las oraciones el último año? Todos tenemos algo de testimonio y eso es bueno, pero también hemos de considerar que, por el otro lado, las respuestas no necesariamente se han manifestado totalmente, están comenzando a funcionar, están comenzando ¿no? Y hay algunos que alguna vez no hemos recibido respuestas también. ¿O soy el único? Amén. Entonces,
Qué importante es saturar nuestras vidas, nuestras oraciones, nuestra devoción a Dios con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Amén. Pero es importante entender también que hemos de aprender, tener un corazón para aprender lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Marcos capítulo 4, por favor, versos 1 al 20. Esta es una porción un poco larga la que voy a leer, pero les va a ayudar mucho porque es una clave para recibir del Señor, es una clave para entender las parábolas de Jesús. Jesús, cuando estaba en la tierra, muchas veces Él enseñó en parábolas. Parábola no es otra cosa que un relato de la vida cotidiana que busca ilustrar una verdad espiritual. ¿Ya? Otra vez, parábola es un relato de la vida cotidiana que busca ilustrar una verdad espiritual. Jesús enseñaba mucho por parábolas. Salud, dinero. A la tercera es amor, cuarto tiempo, porque sin tiempo nada puede uno disfrutar. Amén. Ahora, el punto es el siguiente. Jesús enseñaba por parábolas que ilustraban verdades espirituales. Pero nunca vamos a usar parábolas para hacer doctrina. A veces uno escucha a un predicador y dice, la parábola, esto significa esto en una parábola, ¿no? Y esto, y te dan un menjunje, una ensalada rusa, y cuando te la comes sale medio amarga, te suelta el estómago, porque no es la verdad de Dios. El propósito de la parábola es ilustrar una verdad, pero vamos tras la verdad. Amén. Leamos Marcos capítulo 4, versos 1 al 20. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. ¿Puedes repetir mucha gente? Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Eso me recuerda hace muchos años. Yo enseñaba mucho en el instituto bíblico. Todo el tiempo era enseñar. Y había un momento que me dolían los pies, porque a uno le duele cuando está mucho tiempo. Entonces un día me puse una silla sobre silla y esperé a los alumnos, a los estudiantes que entraran al aula. Yo ya estaba sentado en mi trono, ¿no? Eran varias sillas como estas, pero apiladas, y estaba sentado. Y se sorprendieron y les abrí este capítulo y dice, ¿sabían que Jesús enseñaba, se sentaba y enseñaba? Y yo soy como Jesús. Todavía puedo andar de pie, amén. Pero mucho uno se cansa también. Ahora, dice, se sentó en ella, en una barca, en el mar, dice, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, eso significa en su enseñanza. Verso 3, dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó sobre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Interesante parábola, es la primera que le enseña. El motivo de las parábolas, dice luego mi subtítulo, verso 10, vamos a continuar. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. No es que Jesús no quería perdonar, ni Dios no quería traer, pero había un orden y una prioridad en cuanto a las personas que eran expuestas al mensaje. Y quienes iban primero eran los judíos, y entre los judíos había sus discípulos y los que eran seguidores de Jesús. Amén. Es interesante, en los tiempos de Jesús había una secta religiosa que eran los fariseos, había otra los saduceos. Se preciaban de ser eruditos de la ley.
Los sacerdotes y los escribas interpretaban bien la ley, sabían dónde había de nacer el Mesías, sabían que iba a nacer en Belén. Cuando el rey Herodes recibió a los reyes magos que vinieron del oriente, del extremo a Asia para adorar al Mesías, se sorprendió que no lo adoraran a él porque era el rey. Pero ellos estaban buscando al Mesías. Entonces él busca a los escribas, a los sabios, y dice, ¿dónde va a nacer el Mesías? En Jerusalén. Ellos sabían acerca de las profecías del nacimiento del Mesías. ¿Ya? Ahora, Jesús es diferente cuando enseña, porque si bien se lo reconoce como maestro de la palabra, alguien le decía, muchas veces le decían rabí, él enseñaba utilizando parábolas para que la gente próxima a él pudiera entender, pero los que le resistieron no. Y eso es un asunto de corazón, no es Dios velando necesariamente la revelación de Dios. Es que la pregunta es si tú y yo tenemos suficiente corazón para buscar de Dios y recibir de Él. Amén. Ahora, es interesante porque el texto de la Escritura ya ha sido terminado. El Espíritu Santo ya nos ha sido dado. Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Él se revela a nosotros. Digan amén. ¿Sí? La cosa es si nosotros le estamos entendiendo, si nosotros estamos invirtiendo tiempo en escucharle, en estudiar acerca de Él. Verso 13 dice, Marcos 4:13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, la parábola del sembrador es la mamá parábola. ¿Pueden decir mamá parábola? La parábola del sembrador es la mamá parábola. Si tú no entiendes la palabra del sembrador, no vas a poder entender las demás. Por eso es que hoy día quiero hablar sobre la parábola del sembrador, o por lo menos comenzar a hablar sobre la parábola del sembrador. Amén. Dice, verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el que siembra la palabra? El sembrador. Entonces, ¿yo soy un sembrador? Sí, gracias al Señor. Hace años me profetizaron que yo iba a sembrar la palabra, que mi llamado iba a ser de sembrar la palabra. Yo dije, evangelista. Y no. Gracias por tu sinceridad. Gracias por hacernos saber lo que estás pensando, Katy. Yo creí que iba a ser evangelista, pero el que siembra la palabra puede ser un evangelista, puede ser un maestro, pero en realidad es aquel que tiene la acción de compartir la palabra, pero también de enseñarla, de fundamentarla, o hacer que la palabra sea el fundamento. Entonces, gracias a Dios yo he cumplido esta palabra respecto de mí. Pero no estoy hablando de mí, hablaremos de la parábola. Entonces dice, el sembrador es el que siembra la palabra, verso 15. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen, enseguida viene Satanás, dice, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces hoy día quiero enfocarme sobre eso, es que escuchan la palabra es sembrada, pero enseguida viene el diablo y quita la palabra. Quita la semilla. Y si el diablo quita la semilla, esa semilla ya no puede dar fruto, ¿verdad? Imagínate tú sembrando y otro detrás de ti recogiendo tus semillas. Ahora, luego dice, estos son, verso 16, asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. A veces la palabra va a traer tribulación y va a traer persecución, hermano. No todo es bendición. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende muchas veces la palabra. Tu misma familia, tus mismos amigos muchas veces, ¿no? Yo no pregunto con mis amigos que no tienen a Dios o mis conocidos, porque amigos, no tengo ya tantos años que soy cristiano, ya pues, hemos raleado a medio mundo me ha raleado a mí. Pero yo siempre soy dulce y amoroso con todos, por si acaso. No estoy mandando a todos al infierno, ni cortando cabezas con la Biblia. No, pero tampoco participo de algunas cosas. Pero bueno, como quiera, dice que reciben la palabra,
fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, verso 17 estoy leyendo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces hay una semilla, un sembrador que siembra la semilla y 4 tipos de suelo. 4. Amén. ¿Qué tipo de suelo somos? Ese es el punto. Ahora, repasemos. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Los de junto al camino oyen la palabra, pero enseguida Satanás quita la palabra sembrada. Los que fueron sembrados en pedregales, cuando se les siembra la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Tienen corta duración y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, van a tropezar. Los que fueron sembrados entre espinos oyen la palabra, pero hay afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Qué tipo de gente es esta? Es gente mundana o que tiene mundanalidad en su corazón. Porque está hablando de 3 cosas que el mundo busca, ¿no? El engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, los afanes de este siglo. Ahora, hermanos queridos, no es cuestión de decir, de 100 personas, 25 son así, 25 son así, 4 grupos, porque eso es ir más allá de lo que dice la parábola. Yo no voy a manejar estadísticas y la parábola no me da estadísticas. Pero hay estos 4 grupos de gente. Y estos 4 grupos de gente están en las iglesias en general. Luego dice, son los que son sembrados en buena tierra. Oyen la palabra, la reciben, dan fruto 30, 60 y 100 por uno. Ahora, cuando tú estudias la palabra, tú vas a aprender a comparar versos o episodios de la palabra, como le llamamos nosotros, paralelos. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo 13, aleluya. Mateo 13. Mateo 13, versículo 1. En Mateo 13, 1 y siguientes habla la misma parábola, pero en versión de Mateo. Ya hay algunas diferencias que voy a permitirme subrayar. Mateo 13, 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Qué bien que también según San Mateo se sentó. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó, él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Ya? Y luego sigue contando la parábola. Amén. Sigue contando la parábola como ya le hemos leído, no voy a redundar en eso. Luego Jesús explica aquí según Mateo el propósito de las parábolas, pero vamos al verso 18, por favor. Mateo 13, verso 18. Dice Jesús, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Ese es un elemento que no está en Marcos. ¿Ya? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando yo descubrí esto, entendiendo que Dios me usa para sembrar la semilla, yo hice un propósito de esto en mi vida. Yo dije, yo tengo que sembrar la palabra de manera que la gente entienda. Porque si no entienden, a la vuelta de la esquina el diablo va a venir y va a robar la semilla.
Ahora, yo tomo esto con mucha responsabilidad, por eso es que soy temático, por eso es que doy con series, por eso es que siempre trato de ver una cosa de un lado, del otro. Soy muy cuidadoso con esto, o al menos quiero serlo, precisamente porque entiendo que es palabra de Dios y que si tú no entiendes la palabra, el diablo va a ser para el diablo mucho más fácil robar la semilla. Amén. Entonces, esto fue algo que tocó mi corazón y esto es algo que está asociado a cómo soy yo, porque a mí me gusta entender las cosas para enseñarlas. Normalmente yo no enseño de lo que no entiendo, porque eso es lo grave. Hay gente que a veces se emociona y quiere predicar de lo que no sabe. Entonces empieza a predicar ignorancia en semilla o empieza a repetir herejías que escuchó en algún lado, en TikTok principalmente. No todo lo que brilla es oro, hermanos. Hay buenos ministros en TikTok y hay buena basura también y mala basura también en TikTok. Pero el punto es este: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús sigue diciendo, el que fue sembrado en pedregales, sigue hablando de los otros tipos de suelo. Y en el verso 23, Mateo 13, 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Otra vez está hablando. El que es sembrado en pedregales, no en pedregales, sino junto al camino, oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo, roba la semilla. Y al final de todo dice, y el que es sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. ¿Puedes repetir después de mí, yo necesito entender la palabra? Amén. Por eso es que es importante reunirse, por eso es que es importante escuchar la palabra constantemente, porque la palabra tiene el poder de transformarnos, pero tenemos que entenderla. Amén. Hay ciertos conocimientos básicos que la mayoría de los cristianos tienen. Que Dios es bueno para perdonar, que si te enojas con alguien no tienes que retener amargura u odio antes de que se ponga el sol. Hay que ofrendar a veces y levantar las manos cuando alabamos al Señor, o cerrar los ojos ayuda a no distraerse. Tenemos una base, algo básico, pero tenemos que ir más adentro para entender a Dios. Hay gente que cree que Dios manda a algunos al cielo y otros al infierno solo para demostrar que es Dios. Y hay iglesias enteras, mucha gente en el mundo que cree que eso es verdad. El otro día hablaba con un hermano acerca de Calvino. Calvino creía eso, gran precursor de la Reforma, un gran hombre de Dios, la verdad es eso, pero hombre al fin. Para mí en muchas cosas su teología es dañina y equivocada, no toda. Según Calvino, si yo soy calvinista, no sé si lo voy a ver a Calvino en el cielo. Tal vez no llegue él, ¿o no? Tal vez no llegó, claro. Y si los calvinistas se enojan conmigo por ser anticalvinista, ¿por qué se enojan conmigo? Tal vez Dios me ha predestinado para ser anticalvinista. Entonces, siendo anticalvinista, estoy haciendo la voluntad de Dios. Es una locura. Pero hay gente que cree eso. Y se enojan cuando les argumentas. Y les dices esto y dices, eres arminiano. Ya te llevan al otro lado. Yo digo, soy bíblico. Punto. ¿Somos pentecostales? Somos bíblicos, hermanos. Y si la Biblia habla de hablar en lenguas, somos bíblicos. Es así de simple. Hay que amar a la gente, pero... Entonces hablaba eso de Calvino, mis elucubraciones, ¿no? Dios bendiga a Calvino. Espero que esté en el cielo, Dios. Pero no lo voy a buscar. Algún rato me voy a cruzar con él, pero voy a buscar a otros. Voy a buscar a Pablo, por ejemplo. Bien. Ahora, es interesante que en Mateo no habla solo de la palabra, sino de la palabra del reino. ¿Qué significa palabra del reino? Significa el evangelio que está relacionado con el reino de Dios.
Y ese reino de Dios significa el gobierno de Dios, significa la manera que Dios tiene de hacer las cosas. Dios tiene una manera, hermano, de hacer las cosas. Amén. Y la manera que Dios tiene de hacer las cosas es la manera en la cual nosotros también hemos de aprender a operar y hacer las cosas que a Él le agradan. Amén. Dios es bueno, pero Dios tiene una manera de hacer las cosas. Ahora, si tú oyes la palabra del reino y tú la entiendes, tú vas a poder caminar en aquello que Dios tiene para ti. Pero todo empieza con entender la palabra de Dios. Hablaremos un poquito de esta semilla que cae en los lugares al lado del camino. Tengo algunos datos. Dice, en los días de Cristo no había cercos para separar una propiedad de la otra. En cambio, se usaban senderos largos y angostos para el tránsito del público. Estos senderos eran pisoteados por constante tránsito de las personas hasta quedar duros como el pavimento, ¿no? Por donde la gente circulaba. La gente no entraba nomás ahí al sembradío y por todo lado, ¿no? Pues porque estaban pisando las semillas, los surcos. Entonces, entre propiedad y propiedad, por el uso, se hacían senderos. Y estos senderos se dice que eran duros como el pavimento. Esta es la tierra dura junto al camino que menciona Cristo. Ahora, es importante entender, hay semilla que es sembrada en esto, pero no cae a la profundidad de la tierra, sino que está en la superficie. Si la semilla es sembrada, la palabra de Dios te es expuesta, pero tú no la entiendes, equivale a una semilla que está ahí nomás puesta, pero no cae en tierra realmente, no va a traspasar. Ahora, ¿cuál crees tú que es la tierra? ¿Qué significa o qué simboliza la tierra? La tierra significa la tierra que es el campo donde la semilla es sembrada. La tierra es nuestro corazón. Amén. Si tú tienes un corazón endurecido, te va a costar entender la palabra. Ahora, yo no te digo que vengas aquí a recibir de mí diciendo, el pastor es el pastor, él tiene la razón, yo voy a creer absolutamente todo lo que diga, voy a cerrar mis ojos bien cerrados y voy a abrir bien mi boca. Como las crías del águila, ¿no? En el nido, ojos bien cerrados, boca bien abierta, y habrá que ver qué le pone la mamá en la boca, ¿no? Hay muchos cristianos que son así. No, yo quiero ver cuando alguien introduce alimento en mi boca. Amén. Y conforme más creces, tú puedes desarrollarse una actitud, no voy a decir crítica, pero sí de discernir la verdad. Amén. Porque conoces la verdad. Entonces, es importante que esa calidad del terreno, de la tierra, no sea como los que están al lado del camino en esos senderos endurecidos, sino que sea sembrada en una buena tierra, la cuarta clase de tierra. La buena tierra donde la semilla entra, penetra y da en el tiempo fruto 30, 60 y 100 por uno. Cuando hablamos en términos de comunicar la palabra, yo me acuerdo de mis clases en comunicación social, porque soy licenciado en comunicación social, aunque usted no lo crea, con título homologado de la Católica de La Paz. Dígame, licenciado. Gracias. Nomás para algunos, ¿no? ¿Qué es tu pastor? Es licenciado. Es diplomado también. Es simpático y bromista. Estudiábamos acerca de emisor, mensaje, receptor. En el proceso de comunicación siempre hay un emisor, siempre hay un mensaje, que es lo que es emitido, y siempre hay un receptor. Eso es información de una sola vía. Emisor, mensaje, receptor. Cuando el receptor responde es la retroalimentación, ahí hay comunicación. Ay, se nota que me han traumado con eso, ¿no ve? Entonces, yo soy el emisor. Yo estoy aprendiendo que yo tengo que poner todo de mí para que ustedes entiendan. Pero no solo ustedes, donde quiera que yo vaya, ese es mi tema, que la gente entienda. Amén. Ahora, gracias a Dios, eso es algo que Dios me ha dado. Yo no lo doy por sentado, lo cultivo más, oro sobre esto. Amén. Ahora, una vez un hermano me dijo esto, eres muy bromista. ¿Por qué hago bromas?
Pero sabes, él me dice, pero funcionan bien en ti porque algunos te imitarían, les iría muy mal. Y yo creo que sí, definitivamente, porque es algo que Dios me ha hecho así. Ahora, no te quedes con mis chistes, quédate con la esencia. A veces yo doy bromas para que la palabra es medio corrige, es medio áspera, tú las recibas bien. Porque como vivo en Cochabamba, aquí hemos aprendido que con Yahua todo pasa, ¿no ve? ¿Sí o no? Con Yahua pasa todo. Entonces, tengo mi asunto para hacerlo, pero es algo que yo entiendo que es de Dios. Yo me esfuerzo por eso. Ahora, ese es el emisor. El mensaje es la palabra de Dios, así que no hay mucho que opinar sobre la palabra de Dios. El mensaje es el correcto. Aquí no estamos estudiando vanidades, las novelas de Corín Tellado, en vanidades, ¿no? Algunas hermanas compraban vanidades solo para leer las novelas de Corín Tellado. Te leíste una, te leíste todas, pero siempre terminabas llorando y deprimida, ¿no? No estudiamos mecánica popular, ¿no? Alguna revista para varones, no estudiamos Patorucito, ni Condorito, ni ese tipo de cosas. Amén. No predico otra cosa que sea la palabra, el mensaje es correcto. Y luego está el otro elemento de la comunicación eficaz, es receptor. El receptor es la audiencia, son ustedes. Amén. Cuando a mí me toca estar sentado, Yankee estuvo predicando un excelente mensaje la anterior semana, yo era receptor también. Yo no estaba emitiendo nada, yo estaba recepcionando. Amén. Ahora, cuando la enseñanza no es buena, o cuando quienes ministramos la palabra de Dios no interpretamos de manera adecuada la palabra, tampoco la palabra va a ser eficaz en la gente. Amén. Hay gente que empieza a predicar acerca de lo que otros dijeron y nunca han ido por sí mismos a la palabra. Entonces a veces hay malas interpretaciones de algunos versos y se replican como errores de doctrina. Porque hay que estudiar la palabra, gloria a Dios. Ahora, el mensaje en sí mismo es completo, es transformador, no hay problema con ella. La otra parte, vuelvo a repetir, es el receptor. Y a veces puede ser un problema. Podría referirse a quienes están en la congregación. La palabra cae sobre ellos, pueden estar presentes, pero aún estar junto al camino, prestando poca atención a lo que sucede. Algunos están cerrados, distraídos en sus mentes, algunos en sus corazones. La mente de algunos puede estar en otra cosa, algunos aún pueden no haber entendido la importancia de la palabra de Dios para su crecimiento espiritual. Ahora, esto no es para hacer bolsa a nadie, ustedes me conocen y yo predico no solo para ustedes, sino para quien me pueda escuchar, por donde quiera que yo coloque este mensaje. Pero es bueno de tiempo en tiempo decir, Señor, ¿cuál es mi corazón hacia tu palabra? Háblame, Señor, venir con expectativa. A veces venimos como se viene a un restaurante esperando que el restaurante nos dé una buena comida. Ahora, si tú conoces el restaurante, ¿sabes que va a haber buena comida o no? Yo voy a Kansas y luego pienso y digo, Kansas nunca falla. Te cobran, pero nunca fallan. Vas a los Pollos Choco y Pollos Choco nunca fallan. Amén. Pero ¿qué pasa si un día vas a Pollos Choco y el pollo está desabrido o está mal? O parece que lo cocieron o lo cocinaron en aceite no cambiaron el aceite, va a haber un olor horrible, el sabor no va a ser el mismo, entonces Pollos Choco va a empezar a fallar, ¿no ve? Y eso es lo que pasa a veces cuando nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios y no se nos está ministrando una buena palabra. Pero también tiene que ver con nuestro corazón. El año pasado yo fui a Estados Unidos. Ustedes saben, me invitaron a un viaje a Estados Unidos. Fue lindo. Dios bendijo ese tiempo. El segundo orador que iba a estar en esa conferencia, en esa iglesia donde fui, es un hermano que es misionero en Rusia. Él entró a Rusia como misionero, ni bien cayó la cortina de hierro, él y toda su familia se fueron a vivir. En realidad se fueron a vivir a Latvia. No es, creo, Rusia, es una partecita por ahí, parte de la ex Unión Soviética, y luego abrieron una iglesia en Moscú. Y él dice durante, creo que 5 años o 2 años y medio, tenía culto el sábado en Latvia y iba en avión a Moscú y tenía el culto el domingo y luego volvía a Latvia.
durante 2 años y medio, 3 años. Hoy día tiene una red de 600 iglesias el hermano. Se llama Rick Renner y es un gran referente que yo sigo. Es un erudito de la palabra de Dios, erudito del griego del Nuevo Testamento, y él es lleno del Espíritu, gloria a Dios. Iba a estar delante de él. Ahora, no es por el hombre, Rick Renner, voy a estar ahí, pero es un siervo de Dios, es un regalo al cuerpo de Cristo. Y iba a estar en la conferencia donde él iba a estar. Entonces yo empecé a alabar a Dios en la mañana. Yo estaba a 5 metros de la plataforma, estaba en segunda fila. Y yo empecé a vaciarme de mí mismo, si quieres. Yo empecé a orar al Señor mientras lo adoraba y le decía, Señor, yo te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que tengo y te entrego todo lo que sé. Te lo doy, renuncio a todo, así le dije a Dios, te lo entrego. Pero quiero que tú me enseñes. Hoy día yo quiero recibir de ti. Y si tú me enseñas, yo voy a volver a Bolivia y voy a enseñar lo que tú me enseñas. ¿Ya? Fue un servicio glorioso. El hermano Rick Renner dio un mensaje que yo ya había escuchado en video de él. Pero siempre hay elementos nuevos, siempre hay cosas que te tocan, porque la palabra de Dios, cuando es bien ministrada, transmite vida por el Espíritu de Dios. Fue buenísimo. Y yo al final de ese servicio, la iglesia norteamericana, ¿no? Siempre hay alfombra y es buena la alfombra, pero yo andaba como pisando sobre algodones, flotando casi, lleno de la palabra. Yo tuve un encuentro con Dios y su palabra. Amén. Entonces, yo quiero animarte a que tengas expectativa, no por mí, no porque yo voy a predicar. Puedo yo no estar programado para predicar, puedo yo no estar en la ciudad tal vez para predicar, pero ya te lo he dicho. No importa quién esté en el púlpito, tú tienes que entender que esa persona que está detrás del púlpito tiene algo de Dios para dar. Mantén siempre la misma expectativa. Aprende del Señor. A veces el predicador invitamos a un predicador, dice, abran en Juan 3:16. Yo ya sé, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya sabemos el verso, y nos cerramos a la revelación. Bueno, todavía hay cosas que podemos descubrir de Juan 3:16. Amén. Yo quiero animarte a que tengas esa actitud, porque cuando nosotros tenemos esa actitud, cuando venimos sin prejuicios a escuchar la palabra de Dios, y no vuelvo a decir, no vayamos al extremo, yo no estoy demandando de nadie que me escucha que diga todo amén, que esté todo de acuerdo conmigo, solo que tenga la humildad de ir por sí mismo a la palabra de Dios y comprobar que lo que yo digo tiene su asidero en la palabra de Dios. Amén. Yo no les pido a ustedes que me crean porque yo soy el pastor, porque yo digo eso, porque ustedes se sujetan a mí. Yo digo, vayan por sí mismos, por ustedes a la palabra de Dios y descubran si lo que yo digo es verdad. Y yo soy muy realista con esto, hermanos. Yo baso lo que ministro en la palabra de Dios. Yo estudio y todavía tengo que estudiar más. Amén. Parte de las cosas que yo más hago en la semana es estudiar y leer la palabra. Porque quiero que la gente aprenda. Ahora, no es solo eso. Vengan con esa actitud, vayan por sí mismos a la palabra, descubran, anoten, tomen nota. Siempre compartimos los audios. Ustedes en sus casas pueden escuchar otra vez el mensaje, pueden ir por sí mismos a la palabra de Dios, hacer un estudio. Dios puede mostrarles sobre esa base otras cosas. Es como que tuviéramos un cumpleaños, traemos una rica torta y pensamos que la torta es demasiado pequeña y somos muchos para ver si nos toca un pedazo de torta. Hermanos, Dios siempre tiene pedazo de torta para cada uno. Hay un pedazo de torta con tu nombre. Hay un pedazo de revelación con tu nombre. Es para ti, es lo que tú necesitas. Es lo que te va a sacar del problema, es lo que te va a sacar de la situación difícil. La Biblia dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación, Él va a dar la solución, Él va a dar la puerta para salir de la tentación. Ojo, la Biblia no está diciendo que Él da la tentación. Cuando la tentación viene, Dios da la solución, abre la puerta, y esa puerta normalmente es una palabra de Él revelada, una palabra, una promesa, algo que tú puedes aplicar en tu vida y va a manifestar la bendición. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Amén.
Pero parte y la clave de esto, ya voy a terminar porque tenemos que ministrar la Santa Cena, estamos 12 menos un minuto para los que consumen medicamentos, así que no hay problema. Pero parte de esto tiene que ver con mantener una actitud de mansedumbre, de humildad en nuestro corazón. Amén. La clave para vencer cualquier impedimento, el prejuicio, la dureza de corazón, la indiferencia, la distracción, es que cambiemos esa actitud y que podamos recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 21. Santiago 1, 21. ¿Quién era Santiago? El que escribió la Biblia, la carta de Santiago, ¿quién era? Era medio hermano de Jesús, ¿ya? Era hijo de José y de María. No hay evidencia en la Escritura, en el texto de la Escritura, que la familia de Jesús, que los hermanos y hermanas de Jesús fueran discípulos, seguidores, simpatizantes de Jesús. Más bien parece que había ciertas rencillas en la familia. Y fue después que Jesús muere que su familia, como hermanos, Santiago, viene al conocimiento de Dios. Amén. Es más, hay quienes dicen históricamente, no tengo fuentes, pero tampoco tengo dudas, lo enseña Rick Renner, debe tener una buena fuente, que Santiago tenía tanta envidia de Jesús que cuando se enteraba que su hermanito mayor iba a ir a ministrar a algún lado, él iba antes para difamarlo. ¿Te imaginas a Santiago siendo reñido por María, que ya dejó de ser virgen, por eso tuvo otros hermanos? ¿Se imaginan María, la ex virgen, la madre de Jesús, el mayorcito, mirándolo a Santiago y diciéndole, ¿por qué no eres como tu hermano mayor? Ah, no, yo me enojo con Jesús, ¿sí o no? Y Jesús siempre obediente. Bueno, Jesús no era un, ¿cómo sería la palabra en inglés? Se me ha ido. O sea, no era, no quiero, Jesús era Jesús, pero imagínense la madre, a veces así son los papás, ¿por qué no eres como tu hermano mayor? ¿No ve? Como Eugenio Derbez había una serie ahí en la tele, y no es sabio colocar comparaciones entre los hijos. Cada uno es diferente. ¿Cuántos dicen eso? Los papás saben eso. Lo que funciona con uno no va a funcionar necesariamente con el otro, ¿no? El consejo de Dios va a funcionar. Bueno, Santiago vino a conocer al Señor y llegó a ser pilar en la iglesia en Jerusalén. Fue uno de los ancianos en la iglesia de Jerusalén y él habla, Santiago, o él escribe Santiago desde un corazón pastoral. Es una carta muy práctica, hermanos. No es un tratado teológico. Santiago es una carta práctica. Amén. Y tienes que tener tu abordaje cuando vas a Santiago, es eso. Te va a enseñar cómo vivir. Santiago se da el lujo de dedicar un capítulo entero para hablar del poder de la lengua. Estudialo. Entonces te va a ayudar, te va a sacar de problemas con las personas, te va a ayudar a hablar lo correcto. Pero antes de llegar ahí, Santiago 1:21 dice, Santiago 1:21 al 25 voy a leer, Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, está hablando a cristianos, ¿ya? Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y luego dice, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, algunos están leyendo y están con un signo de interrogación, pero ¿acaso yo no soy salvo? ¿Acaso mi alma todavía no es salva? Y voy a cerrar con esto, de aquí voy a retomar la próxima reunión. Me está siguiendo la cámara, es una maravilla. Entonces, hola. Me sigue, no hay problema. ¿Por qué dice recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma? Nosotros cuando escuchamos salvación, siempre, no sé, la mayor parte de las veces, entendemos salvación, nacer de nuevo, ir al cielo, ¿ya? Pero eso es en esencia la salvación, ¿ya? Pero hay aspectos de la salvación que todavía no los hemos descubierto o no los hemos escudriñado todavía. Y este es uno. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? ¿Pueden repetir conmigo? Espíritu, alma, cuerpo. ¿Puedes decir después de mí? Yo soy espíritu, tengo un alma, vivo en un cuerpo. ¿Ya? Cuando está hablando de la salvación del alma, no está hablando de tu salvación del espíritu, no está hablando de tu nueva creación, no está hablando de ir al cielo.
Está hablando de permitir que esa salvación de tu espíritu transforme tu alma, tu manera de pensar, tu manera de sentir. Amén. Entonces, uno es cristiano y es salvado en el espíritu, pero tiene que renovar su entendimiento, tiene que permitir que esta salvación del espíritu cambie su manera de actuar, cambie su manera de hablar, cambie su manera de recibir las cosas, de reaccionar a las situaciones. Amén. Y eso es salvar tu alma, eso es renovar tu entendimiento. ¿Me dejo entender? ¿Por qué a veces vemos cristianos que en la iglesia son cristianos y afuera no parecen cristianos? ¿Por qué conocemos gente que ni en la iglesia parecen cristianos a veces? Ya había sido el ujier. Carácter, faltan cositas, porque no han renovado su entendimiento. La Biblia dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, es la palabra de Dios que puede transformar nuestra alma, para que transforme nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. No está hablando de términos en eternidad de salvación plena. Ya fuimos salvos. Santiago está hablando a creyentes, no a incrédulos, no a mundanos. Pastor, ¿está usted diciendo que uno puede ser salvo en el espíritu y no ser salvo en el alma? Claro. Te vas a ir al cielo, aleluya. Pero mientras tanto no vas a vivir días de cielo aquí en la tierra. Tienes que renovar tu entendimiento. Amén. Voy a escarbar más sobre eso la próxima sesión. Sigan sintonizados, hermanos. Amén. Vamos a quedar aquí. Espero que hayan recibido algo. Amén. La clave de esto es ser buena tierra. Es tener buen corazón hacia la palabra, venir con expectativa y venir a recibir lo que la palabra de Dios tiene. Amén. Gloria a Dios. Bien. Dios les bendiga.